Cuando la confianza de Tauro se rompe, no es simplemente una herida emocional, es un terremoto que sacude los cimientos mismos de su mundo. Tauro, regido por Venus, el planeta del amor, la estabilidad, los valores y el placer, construye sus relaciones como un arquitecto ancestral levanta un templo sagrado, piedra sobre piedra, con paciencia, lealtad y una devoción que no pide prisa, pero sí profundidad. Cada gesto, cada palabra, cada promesa que se intercambia con Tauro se guarda en su memoria como un pacto silencioso de permanencia. La confianza para este signo no es un juego, ni una cortesía social, es un terreno fértil donde echa raíces su fe en los demás. Tauro observa, siente, evalúa durante mucho tiempo antes de entregar esa confianza plena. Y cuando lo hace desde el alma. Por eso, cuando alguien rompe ese lazo, no solo comete una traición, ha violado un pacto espiritual que Tauro creía inviolable. La reacción de Tauro no es explosiva de inmediato. No se alza como un volcán, sino que se recoge en sí mismo como la tierra herida que retira sus dones. Guarda silencio, pero su mirada cambia. Se convierte en una muralla inquebrantable, impenetrable, inexpugnable. Puede seguir sonriendo por fuera, pero por dentro ha cerrado las puertas, ha apagado la lámpara que ofrecía calor, ha sellado el contrato invisible que alguna vez sostuvo la relación. No ruega, no suplica, no implora explicaciones, se distancia con la firmeza de quien ha aprendido, aunque le duela, que no puede permitir que el daño se repita. Tauro no es vengativo por impulso, pero no olvida. No lo hace por rencor, sino por instinto de supervivencia. La lección queda escrita en su memoria con fuego lento. Desde ese momento, ajusta su radar emocional, refuerza sus límites, redefine sus estándares. No se trata de cerrarse al mundo, sino de elevar el precio de su energía. Si antes ofrecía su tiempo, su esfuerzo y su ternura sin reservas a quien consideraba leal, ahora filtrará cada gesto, medirá cada palabra, exigirá coherencia y hechos, no promesas. En su silencio forjado en tierra, Tauro reconstruye su seguridad interior. Canaliza el dolor hacia la autosuficiencia. Se entrega con más intensidad a su trabajo, a su cuerpo, a su espacio. Decora su entorno, fortalece su rutina, cultiva placeres que no dependen de nadie más. Desde fuera puede parecer que ha dejado todo atrás, pero en su interior ha esculpido una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más selectivo, más sabio. Tauro no busca castigar, pero tampoco da segundas oportunidades fácilmente. Sabe que quien ha roto su confianza una vez, ha mostrado una grieta imposible de ignorar. Y aunque pueda perdonar en el fondo de su alma, rara vez permitirá que el vínculo vuelva a ocupar el mismo lugar. No por orgullo, sino por respeto a su propia paz. Esta experiencia no lo quiebra, lo templa. Lo convierte en una presencia aún más sólida. El toro herido se levanta con la lentitud de la roca que no necesita correr para sostener montañas. Y cuando vuelve a amar, cuando vuelve a confiar, lo hace desde un pedestal aún más alto, con una mirada aún más aguda, con un corazón que sabe medir los tiempos y calibrar las almas. Porque Tauro no es ingenuo, es profundo. No es blando, es noble. No es débil, es paciente. Y quien cree que su silencio es indiferencia, no ha entendido el valor de su calma. Tauro no grita su dolor, lo transforma. No lanza palabras al viento, siembra intenciones en la tierra fértil del futuro. Aprende, crece y nunca vuelve al mismo lugar con los ojos cerrados. Así, cuando su confianza es traicionada, el alma taurina se convierte en alquimista. Transmuta la herida en fuerza, el desencanto en sabiduría, el cierre en renacimiento. Y aunque tarde en volver a abrir sus puertas, cuando lo haga, será con la certeza inquebrantable de que ha fortalecido los pilares de su templo interno. Nadie entra ya sin merecerlo. Nadie se queda sin aportar solidez. Porque la lección más poderosa de Tauro es que el amor y la lealtad no son una necesidad, son una elección sagrada. Y solo los dignos beben de esa fuente. Cuando la confianza de Tauro se rompe, no solo se fractura un vínculo, se desestabiliza todo un sistema interno que estaba cuidadosamente alineado con los valores esenciales de este signo, la lealtad, la coherencia, el respeto mutuo, la estabilidad emocional. Lo que para otros puede parecer una decepción más, para Tauro representa una sacudida profunda en su eje de seguridad, porque su vida entera gira alrededor de la estabilidad construida con paciencia, esfuerzo y una firme creencia en lo que es duradero. La traición o la deslealtad no solo lo hiere,
lo sacude desde sus raíces elementales, aquellas que lo conectan con la tierra, su elemento sagrado. En el corazón taurino habita un ritmo antiguo, lento pero persistente, como los ciclos de la naturaleza. Por eso cuando alguien quiebra su confianza, no solo rompe una promesa, rompe también con ese pulso armónico que Tauro ha tardado tanto en construir. Y cuando ese ritmo se ve interrumpido, el alma de Tauro entra en un proceso de repliegue silencioso, profundo y majestuoso, como una montaña que recoge sus laderas y calla para meditar sus próximos movimientos. Hay algo irrevocable en la forma en que Tauro vive las rupturas de confianza. No porque no pueda perdonar, sino porque su memoria emocional funciona como un archivo de alto valor. Una vez que ha registrado el impacto, no lo borra, lo clasifica, lo estudia, lo entiende. Tauro no actúa impulsivamente, pero cuando ha tomado una decisión, esa decisión es inamovible. No vuelve atrás por debilidad, no reconstruye sobre escombros sin asegurarse de que el terreno haya sido purificado. Su forma de protegerse es fortalecer sus muros internos, no como castigo al otro, sino como una declaración de soberanía personal. Desde una perspectiva astrológica más profunda, el tránsito de planetas como Plutón o Saturno sobre puntos clave en la carta natal de Tauro pueden coincidir con momentos donde estas rupturas de confianza ocurren. En esos periodos, Tauro atraviesa pruebas iniciáticas, verdaderos umbrales simbólicos donde el universo lo enfrenta a su necesidad de soltar, de transformarse, de desapegarse incluso de lo que creía eterno. Estos procesos son dolorosos, pero esenciales para la alquimia interna del signo. Le enseñan que la seguridad verdadera no reside en otros, sino en su propia capacidad de resiliencia, en su habilidad para volver a sí mismo, más sabio, más selectivo, más consciente de su propio poder. Una vez que ha sentido el peso de la traición, Tauro no se permite volver a ese terreno sin antes reinventar sus estrategias de defensa emocional. Se vuelve un guardián más riguroso de su energía, un custodio más atento de su espacio íntimo. Aprende a leer señales, a escuchar no solo las palabras, sino la vibración con la que éstas son dichas. Se vuelve experto en percibir la incongruencia, en detectar el desequilibrio entre lo que alguien promete y lo que realmente ofrece. Ya no entrega su lealtad como antes, la concede con sabiduría, como un tesoro que merece quien demuestra integridad. También hay en Tauro una dignidad invulnerable, una estatura ética que se eleva aún más cuando ha sido defraudado. Nunca actuará desde la humillación ni desde la desesperación. Si debe retirarse, lo hará con elegancia, con firmeza, con esa autoridad silenciosa que dice más que 1000 discursos. No necesita escándalos, ni venganza, ni explicaciones interminables, su decisión se expresa en la calma con la que se ausenta. Y esa ausencia pesa más que cualquier reproche. El alma de Tauro, aun en medio del dolor, nunca deja de buscar la belleza. En esos periodos de duelo emocional, puede refugiarse en el arte, en la naturaleza, en los placeres sensoriales que lo reconectan con su esencia. Volver a sentir la tierra bajo sus pies, el aroma del café por la mañana, la textura de una melodía que le acaricia el corazón, son para él actos de reparación espiritual. La belleza para Tauro no es un lujo, es medicina. Es la forma en que recuerda que la vida, a pesar del dolor, sigue ofreciendo maravillas que nadie puede arrebatarle. Y es entonces cuando ocurre la verdadera transmutación. Tauro se levanta, no como quien olvida, sino como quien ha integrado el dolor en su armadura. Su carácter se pule, su intuición se afina, su temple se fortalece. Se convierte en un símbolo viviente de lo que significa resistir sin endurecerse, aprender sin cerrarse, amar con más claridad y menos ingenuidad. Ya no teme perder, porque ha descubierto que lo que realmente vale nunca se destruye, evoluciona. Desde esa nueva conciencia, Tauro inspira. Se convierte en un faro para quienes lo rodean, demostrando que se puede ser fuerte sin perder ternura, prudente sin volverse cínico, firme sin dejar de ser noble. Enseña con el ejemplo que la confianza es un acto sagrado y que quien la recibe, lleva sobre sí una responsabilidad espiritual. Muestra que la lealtad no es debilidad, sino una forma poderosa de estar en el mundo, y que romperla no solo tiene consecuencias externas, sino también un eco kármico que resuena en el alma. Cuando Tauro emerge de la oscuridad de una decepción, lo hace como un titán que ha caminado por el abismo y ha regresado con los ojos llenos de sabiduría. Ya no entrega su corazón a cualquiera, pero cuando lo hace, es con la fuerza renovada de quien ha elegido amar sin ilusiones, pero con profundidad. Y desde esa verdad, su presencia se vuelve aún más valiosa. Porque quien gana nuevamente su confianza, se encuentra frente a una bendición rara, la de un espíritu fuerte, puro, fiel,
que ha conocido la traición, pero no se ha rendido a la amargura. Tauro continúa, paso a paso, como la tierra fértil que nunca deja de regenerarse. Porque en su silencio hay fuerza, en su constancia hay propósito, y en su renacimiento hay un mensaje eterno: la confianza, una vez herida, puede sanar. Pero su nueva forma será más firme, más sabia, más luminosa. Y nadie volverá a entrar en su jardín sagrado sin antes demostrar, con hechos y con alma, que merece caminar por su tierra bendita. En el universo simbólico de Tauro, la confianza no es un accesorio, es una ley sagrada. No se construye con rapidez ni se otorga con ligereza. Está tejida a través del tiempo, en una danza silenciosa de gestos concretos, de coherencias reiteradas, de lealtades tácitas. Cuando esa confianza es herida, se rompe mucho más que un lazo afectivo, se derrumba una estructura interna de sentido. Tauro no es un signo que se alimenta de palabras, sino de realidades tangibles, de presencias firmes, de acciones que respalden lo dicho. Por eso, cuando alguien a quien consideraba confiable cae en la contradicción o la traición, Tauro se enfrenta a un umbral profundo, el de resignificar el mundo a través de una nueva mirada. Lo que muchas veces no se comprende de la naturaleza taurina es su capacidad casi mística de resistencia emocional. No es frialdad ni indiferencia, es una especie de sabiduría atávica que lo conecta con lo cíclico, con los ritmos de la vida y la muerte, con los procesos naturales de maduración. Tauro no se precipita en sus vínculos, y tampoco en sus duelos. Permanece, procesa, digiere el dolor lentamente, como quien absorbe una lección no solo con la mente, sino con el cuerpo, con el alma entera. En ese proceso de lenta alquimia, se transforma sin que el mundo lo note, porque lo hace en silencio, en profundidad, como el magma que se mueve bajo la superficie sin levantar sospechas. La ruptura de confianza para Tauro es también una oportunidad de reconexión con su voz interna. En ese tiempo de introspección, reaparece con fuerza el llamado de su guía interior, ese instinto sólido que muchas veces había silenciado por querer preservar la armonía. Aprende a distinguir con mayor claridad entre lo que es verdadero y lo que solo tenía apariencia de serlo. Se vuelve más sabio en la lectura emocional de los otros, más preciso en su capacidad de discernir intenciones ocultas, más certero al detectar vibraciones que antes ignoraba por su necesidad de estabilidad. Desde la perspectiva astrológica más esotérica, Tauro es el guardián de lo sagrado en el plano físico. No solo representa la materia y el placer sensorial, sino también la conexión entre el cuerpo y el alma, entre lo visible y lo invisible. Cuando alguien traiciona su confianza, lo que se fractura no es únicamente un vínculo humano, sino la resonancia espiritual que ese vínculo tenía en su interior. Por eso, su reacción no se limita al enojo o al cierre emocional, incluye un repliegue casi sagrado hacia su propio templo interior. Tauro no solo se aleja del otro, se regresa a sí mismo con una intensidad que purifica. En ese retorno introspectivo, emerge su fuerza más subestimada, su capacidad para renacer sin ruido, para reconstruirse desde la esencia, sin necesidad de demostrarlo. Mientras otros hacen visible su proceso de superación, Tauro trabaja en silencio. Redefine límites, rediseña su mapa emocional, restablece sus prioridades. Todo cambia, pero desde dentro. Y cuando vuelve a aparecer, ya no es el mismo, es una nueva versión de sí, más pulida, más firme, más consciente de su propio valor. Un aspecto poco comprendido es cómo Tauro cuida la energía de su entorno. Cuando ha sido herido, se vuelve extremadamente protector de su campo emocional, como un jardinero que cierra las puertas de su invernadero después de una tormenta. Comienza a cultivar vínculos más selectos, conversaciones más profundas, alianzas más sinceras. No porque se haya vuelto frío o distante, sino porque ha comprendido que su energía es limitada y sagrada, y no puede ser desperdiciada en vínculos que no reverberan con autenticidad. Su camino de sanación, aunque lento, es inmensamente poderoso. Encuentra refugio en la constancia de los pequeños rituales, volver a caminar a la misma hora por el mismo sendero, cuidar una planta, cocinar sus propias comidas, envolver su cotidianidad de belleza y orden. En esos detalles, se vuelve a nutrir. La tierra no se desespera cuando es herida, se regenera con tiempo, con sol, con agua, con silencio. Así es también el espíritu de Tauro. Su mayor poder emerge cuando convierte el dolor en determinación. Cuando el alma taurina comprende que la traición no lo define, que el error del otro no habla de su propio valor, algo profundo se activa en su interior. Se convierte en roca consciente, en tierra fértil con límites claros, en presencia serena que ya no negocia su paz.
No se vuelve escéptico, pero sí más sabio. Y en esa sabiduría, su amor se vuelve más real, más fuerte, más inquebrantable. Solo ofrece ahora aquello que tiene eco en la reciprocidad. En su evolución, Tauro aprende a amar desde la soberanía. Ya no busca salvadores ni muletas emocionales. Ya no teme la soledad porque ha aprendido a habitarse. Su compañía se convierte en un regalo, no en una necesidad. Y desde esa nueva claridad, es capaz de construir relaciones más maduras, más justas, más duraderas. No porque idealice el futuro, sino porque ha aprendido a no conformarse con menos de lo que merece. Tauro no olvida las lecciones profundas. Cada caída le deja cicatrices que no oculta, sino que honra. Cada decepción se transforma en una raíz más fuerte que lo conecta con su propósito. Y cuando vuelve a abrir su corazón, lo hace con la mirada de quien ha atravesado tormentas y ha descubierto que su valor no depende de la fidelidad ajena, sino de su propia integridad. Así, en el viaje eterno del alma taurina, la pérdida de confianza se convierte en semilla de poder. No es una historia de derrota, sino de transformación. No es el final, sino un renacer. Porque cuando Tauro se levanta del abismo emocional, no lo hace como quien ha sobrevivido, lo hace como quien ha despertado. Con más luz, con más fuerza, con más verdad. Su andar es lento, sí, pero cada paso que da es eterno. Y quien tenga la fortuna de caminar a su lado después de su renacimiento, sabrá que está junto a alguien que ha convertido el dolor en dignidad, y la dignidad en destino. Cuando la confianza de Tauro es traicionada, algo mucho más profundo que un simple vínculo se desmorona, se fractura la estructura invisible del mundo que ese ser había edificado con paciencia, lealtad y entrega. Pero hay un aspecto menos visible y a menudo ignorado en este proceso: el dolor que Tauro siente no solo es por lo que le hicieron, sino por lo que creyó, por haber apostado al alma de alguien con toda su fe, por haberse abierto sin reservas en un mundo donde la solidez y la palabra son sagradas. Ese duelo no es solo interpersonal, es un duelo espiritual entre lo que esperaba del mundo y lo que finalmente el mundo le devolvió. En el mapa zodiacal, Tauro se opone a Escorpio, el signo de las crisis, las transformaciones y las muertes simbólicas. Esa oposición revela que, en el fondo, Tauro también está llamado a atravesar metamorfosis profundas, aunque su naturaleza aparente sea de permanencia y estabilidad. Las traiciones a su confianza se convierten, entonces, en portales iniciáticos. Le obligan a mirar hacia el abismo escorpiano, a abandonar seguridades ilusorias, a enfrentarse con la impermanencia de todo lo que parecía sólido. Y es en ese cruce donde el alma de Tauro se enciende en una nueva frecuencia, más potente, más consciente, más despierta. Este signo, símbolo del poder de la materia, del cuerpo, del aquí y ahora, descubre a través del dolor que incluso lo más firme puede caer. Aprende que la estabilidad verdadera no reside fuera de él, sino en su conexión con sus propios valores. Así, tras la pérdida, Tauro redefine su escala de prioridades. Vuelve al centro de su alma y reconstruye no sobre las cenizas, sino sobre la roca que nunca fue tocada, su esencia indestructible. Desde ahí, edifica una versión más elevada de sí mismo. No reniega de su sensibilidad, no reprime su capacidad de entrega, pero aprende a blindarla con sabiduría, con elegancia, con conciencia. Otro aspecto muchas veces desapercibido es la lealtad que Tauro mantiene incluso en el momento de la ruptura. Aun cuando ha sido herido, no traiciona. No expone. No divulga lo que sabe. Guarda con dignidad lo vivido, no por miedo ni debilidad, sino por honra propia. Para Tauro, destruir al otro no le devuelve nada. Lo que sí le transforma es el acto silencioso de seguir adelante sin perder su código ético. Porque su fuerza radica en la integridad de su actuar. No necesita usar la herida como arma, la convierte en disciplina, en foco, en evolución. Desde el punto de vista de los aspectos planetarios, cuando la Luna, Venus o el ascendente se encuentran en Tauro, el proceso de confianza se vuelve aún más visceral. En estos casos, el cuerpo mismo se convierte en canal del impacto emocional. El dolor puede manifestarse en el estómago, en la garganta, en el pecho, zonas taurinas por excelencia. El cuerpo siente lo que el alma calla. Y por eso, parte del proceso de sanación de Tauro pasa por habitar su cuerpo con más conciencia, moverse, respirar, danzar, cuidar la alimentación, buscar el placer físico como puente de retorno a la vida. Porque para Tauro, volver a confiar no es solo una decisión mental, es un acto completo de reintegración entre cuerpo, alma y entorno.
Cuando vuelve a levantarse, Tauro emerge como un símbolo de solidez consciente. Ya no confía por necesidad, sino por elección. Ya no ama desde la costumbre, sino desde la verdad sentida. Ya no sostiene lo insostenible por miedo al cambio, sino que abraza la posibilidad de soltar todo lo que no vibra con su evolución. Se convierte en un ser que no necesita demostrar nada, porque su sola presencia habla de lo que ha atravesado y superado. Otro rasgo poco explorado es la dimensión creativa que despierta en Tauro tras una pérdida. Regido por Venus, tiene una conexión innata con el arte, la música, la belleza. Cuando su mundo emocional se ve sacudido, esa energía puede canalizarse en la creación. Lo que antes fue amor entregado, se transforma en pintura, en poesía, en una melodía que nace desde la herida, pero no desde la desesperanza. Porque incluso en su tristeza, Tauro busca elevar, construir, dejar una huella. Y esa huella es siempre sólida, tangible, real. No se detiene para mirar atrás eternamente, porque aunque sufre profundamente, su naturaleza es avanzar. El toro camina, paso firme, mirada fija, con la tierra temblando bajo sus pies, no porque esté en guerra, sino porque ha despertado su fuerza primordial. Y esa fuerza, una vez activada, es inquebrantable. La traición no es su final, es su bautismo. La decepción no es su ruina, es su renacimiento. Cada vez que cae, se vuelve más dueño de sí. Más tierra, más raíz, más destino. Aprendiendo a leer las señales invisibles, recordando que su intuición es una guía sagrada. Ya no se queda donde no hay reciprocidad, donde las palabras no son coherentes con los actos, donde su alma no encuentra eco. Y cuando ama de nuevo, lo hace desde ese lugar nuevo, fértil, soberano. En la gran epopeya zodiacal, Tauro representa la constancia de la vida que florece una y otra vez. El ciclo eterno de muerte y renacimiento. La semilla que no se rinde, aunque la tierra haya sido removida. Porque en su interior arde una voluntad indomable, una calma que no se doblega, una nobleza que no desaparece ante el caos. Y quien haya tenido el privilegio de ver a un Tauro renacido, sabrá que está frente a una de las presencias más sólidas, sabias y luminosas del zodiaco. Porque ha aprendido, ha caído, ha perdido, y aún así, ha elegido seguir amando. Pero esta vez, desde su trono interior. Sin miedo. Sin culpa. Con toda la dignidad de quien conoce su verdadero valor. En la arquitectura simbólica del cosmos, Tauro representa la fuerza silenciosa que sostiene el mundo. No necesita estridencias, no busca el aplauso, su poder es la constancia, su grandeza está en la estabilidad, su propósito se revela en la construcción de lo duradero. Pero cuando se produce una traición, cuando se rompe la confianza que con tanta entrega y devoción ha depositado en otro ser humano, se activa un proceso interno que va más allá de lo emocional. En Tauro, la traición tiene el eco de un cataclismo, sacude los cimientos de lo que parecía eterno y llama a una reconfiguración de todo su sistema de valores. Este signo, regido por Venus, tiene una relación íntima con el valor, no solo en su dimensión material, sino en su expresión más profunda, el valor como merecimiento, como dignidad, como esencia innegociable. Por eso, cuando la confianza se rompe, no solo hay dolor, hay una toma de conciencia radical. Tauro comprende que algo fue ignorado en el camino, alguna señal no vista, algún silencio mal interpretado, y decide no repetir jamás el error de minimizar lo que su instinto le había susurrado. Porque si bien su naturaleza lo impulsa a dar segundas oportunidades, una vez que ha sido herido en su centro, no vuelve a abrir las puertas sin haber reforzado las murallas de su propio templo interior. El toro es paciente, pero no eterno en su indulgencia. Su lealtad no es sin límites, aunque a veces parezca que todo lo tolera por mantener la paz. Su resistencia no es pasividad, es una forma de medir el tiempo, de observar la cosecha antes de arrancar la raíz. Cuando corta, lo hace con certeza absoluta, con un silencio tan firme que no necesita explicaciones. Ese es uno de los actos más poderosos y malinterpretados de su energía, la desconexión final. Porque a diferencia de otros signos que explotan o discuten, Tauro desaparece emocionalmente cuando la línea ha sido cruzada. Se convierte en tierra sellada, en campo que ya no será fértil para quien no supo honrarlo. A menudo se subestima el trabajo interno que realiza Tauro después de haber sido herido. Es un proceso denso, casi telúrico, donde todo su universo interno se reorganiza. Comienza por cuestionarse lo que solía considerar seguro.
reconfigura sus rutinas, examina sus hábitos de entrega, redefine los límites de su generosidad. Se transforma, no a través de la reacción impulsiva, sino del trabajo de reconstrucción personal más profundo y duradero. No busca venganza, busca claridad. No quiere hacer daño, quiere comprender cómo blindar su mundo sin volverse piedra. Existe en Tauro un amor por lo bello y lo simple, por las cosas que se sienten con los sentidos, que se viven sin adornos innecesarios. Y esa misma filosofía la aplica a sus vínculos, necesita la paz que solo otorgan las certezas. No tolera los juegos mentales, las ambigüedades, las medias verdades. No por ingenuidad, sino porque su alma necesita apoyarse en lo sólido para florecer. Cuando eso se desvanece, cuando el terreno se vuelve movedizo, retira su energía. Y ese retiro es definitivo si ha sido traicionado más de una vez. Lo hace en silencio, como quien retira sus raíces del suelo que ya no alimenta. No necesita anunciarlo, simplemente, ya no está. Pero ese mismo proceso es también una manifestación de su inmenso poder creador. Porque tras la pérdida, Tauro no se reduce, se expande. Transforma el vacío en belleza, la tristeza en propósito, la decepción en dirección. Su vínculo con la tierra le permite renacer una y otra vez sin estruendo, sin escándalo, sin ruido. No necesita prometer cambios, los encarna. Elabora nuevas fronteras, redefine su tiempo, y su presencia se vuelve aún más imponente. Ya no entrega su amor por rutina, sino por resonancia. Ya no ofrece su presencia para calmar a otros, sino para nutrirse en verdad compartida. Hay una dimensión estratégica en su evolución que a menudo pasa desapercibida. Cuando Tauro ha sido traicionado, no solo reevalúa su vínculo con el otro, analiza su entorno completo. Observa los escenarios donde permitió que su generosidad se usara sin reciprocidad. Comienza a hacer podas internas. Se vuelve selectivo con las energías que permiten su vida. No desde el rencor, sino desde una sabiduría silenciosa que ha despertado. Cada experiencia se convierte en un ladrillo nuevo en el muro de su fortaleza emocional. Y esa fortaleza, cuando está bien construida, no aísla, protege. En el viaje astrológico de su alma, Tauro también tiene la tarea de integrar el caos, la transformación, la capacidad de morir simbólicamente para renacer con más luz. Las traiciones, entonces, no son castigos, sino iniciaciones. Le enseñan que la seguridad no está afuera, sino en su capacidad de habitarse con plenitud. Y al comprender eso, se convierte en un ser que no necesita controlar, sino confiar en su intuición y sostener su verdad, aún en la incertidumbre. Tauro aprende que el verdadero valor no es ser inquebrantable, sino saber cuándo ceder, cuándo apartarse, cuándo reconstruir desde la autenticidad. Aprende que la suavidad no es debilidad, y que poner límites no es crueldad. Aprende que su corazón no pierde su nobleza por protegerse, sino que gana luz cuando se convierte en guardián consciente de su propio bienestar. Y cuando vuelve a abrirse, cuando decide confiar de nuevo, lo hace desde un lugar más sabio, más elevado, más poderoso. No con miedo, sino con discernimiento. No con reservas, sino con verdad. Porque ya no busca llenar vacíos, ya no necesita validar su amor. Se ha convertido en hogar para sí mismo. Y quien tenga el honor de compartir ese espacio con él, sabrá que está ante un ser que ha atravesado la oscuridad sin perder su esencia, que ha caído sin rendirse, que ha amado sin corromperse. Un ser que ahora camina con la mirada firme, los pies en la tierra y el alma invicta. Un Tauro que ha hecho de su herida una obra maestra. Y de su renacer, una epopeya. Cuando Tauro ve quebrarse la confianza, algo más profundo que la decepción toma forma, es el eco ancestral del guardián que ha custodiado su mundo con nobleza y constancia. El signo que representa la tierra fértil, la creación pausada y la fuerza silenciosa, se encuentra entonces ante un umbral iniciático. En su esencia más pura, Tauro no teme al trabajo duro, a la repetición, al tiempo. Pero si hay algo que no tolera, es el vacío que deja la palabra rota, la promesa sin raíz, la actitud ambigua de quien no honra lo que dice. En ese instante, cuando la traición se manifiesta, se activa la sabiduría de la tierra misma. La naturaleza de Tauro no responde con gritos, ni se desmorona con lágrimas públicas. Hay en él una madurez ancestral, la misma que habita en los árboles milenarios que han resistido tormentas y estaciones. Tauro calla. Pero su silencio no es vacío, es volcánico.
Mientras el mundo interpreta su quietud como pasividad, dentro de él se reorganizan las placas internas de su universo. No está paralizado, está recalculando cada eje de su entrega. Uno de los aspectos más sutiles, y a menudo olvidados, de este signo es su maestría en la alquimia emocional. A través del tiempo, transfigura lo que lo hirió. No lo hace por debilidad, sino porque ha comprendido que el rencor es una carga que estanca. Y para un signo que ha nacido para construir, para cultivar, para expandir con firmeza, quedarse atado al dolor es una forma de morir en vida. Por eso, cuando Tauro comienza su renacimiento, lo hace desde la raíz. No maquilla la herida, no la esconde, la honra como un emblema de lo que fue y ya no será. A nivel astrológico, la energía taurina posee un magnetismo natural que, incluso en la soledad, emite una vibración cálida, envolvente, segura. Cuando ha sido herido, esa energía cambia de forma, se vuelve más selectiva, más refinada, más potente. Tauro aprende a resguardar su frecuencia como un templo. Ya no se entrega a quien no vibra en verdad. Y es entonces cuando aparece una de sus herramientas más infravaloradas, la intuición corporal. El cuerpo de Tauro es sabio. Le avisa, le alerta, le guía. Cada tensión en su espalda, cada nudo en su garganta, cada fatiga sin motivo aparente, es un mensaje sutil de su alma encarnada. Cuando despierta esta conciencia, cuando se sintoniza con sus señales físicas, ya no necesita argumentos externos para decidir. Su cuerpo se convierte en brújula, y no se equivoca. Este signo, cuyo regente es Venus, no solo es amante de la belleza externa, sino de la armonía energética. La traición desequilibra su mundo interior, lo desestructura, lo violenta en su necesidad de orden. Pero también lo invita a conectar con una belleza más profunda, la de la resiliencia. Es ahí donde Tauro muestra un rostro que pocos conocen. Se transforma en un artista de su destino. Con los restos de lo perdido, comienza a tallar una nueva forma de estar en el mundo. No desde el capricho, sino desde la sabiduría del que ha perdido y ha decidido no rendirse. Otro aspecto esencial, y rara vez nombrado, es el profundo sentido de la memoria emocional que tiene Tauro. Cada experiencia queda registrada no solo en su mente, sino en su campo energético. Esto le permite reconocer patrones, percibir repeticiones, anticipar lo que se repite disfrazado. Y con esa información, se vuelve más estratégico. Ya no se entrega de inmediato. Ya no busca agradar. Comienza a elegir con los ojos del alma, con la certeza de quien ha visto las máscaras caer y ha sobrevivido a la caída. Tauro, en su evolución, se convierte en maestro del límite. Aprende a decir no sin culpa, a cerrar puertas sin odio, a cortar lazos sin resentimiento. Y eso es una forma sublime de poder. No el poder que somete, sino el que se afirma en su autonomía. Ya no necesita probar su valor, lo encarna. Ya no necesita mendigar amor, se convierte en fuente. Ya no espera que el mundo sea justo, crea su justicia personal, basada en coherencia, en verdad, en reciprocidad. En el silencio posterior a la traición, Tauro no queda vacío. Se llena de visión. Se toma su tiempo, como la tierra antes de florecer. Pero cuando decide moverse, no hay fuerza que lo detenga. Su avance es como el del río que, tras ser bloqueado, encuentra una nueva ruta. Se adapta, sí. Pero nunca olvida lo que lo formó. Cada decepción se convierte en parte del terreno que pisa con más fuerza. A nivel colectivo, Tauro representa el poder de lo tangible. Y por eso, su reacción a la traición tiene una consecuencia externa inevitable: transforma su entorno. Cambia su espacio físico, se aleja de los lugares donde ocurrió la herida, redecora, reestructura, limpia. Porque para él, sanar no es solo una cuestión interna, sino un acto ritual que involucra cada rincón de su mundo. En ese acto, se reinicia. Purifica. Cierra el ciclo. Y lo hace con dignidad sagrada. No hay sombra que pueda oscurecer para siempre la luz de un Tauro que ha despertado. Su alma es profunda como los minerales que esperan siglos para ser descubiertos. Su fuerza es la de la montaña que ha visto pasar las eras y sigue en pie. Su nobleza, cuando ha renacido del dolor, es una promesa de integridad, una garantía de que lo que ofrece es real. Porque ha cruzado el fuego sin perder su ternura. Ha sido herido sin perder su nobleza. Y ha elegido no endurecerse, sino fortalecerse.
En la danza cósmica de los signos, Tauro encarna la enseñanza más elevada del amor verdadero, aquel que se da sin exigencia, pero que se retira sin odio cuando no es correspondido. Aquel que edifica, nutre, cuida y sostiene. Y cuando decide no volver a permitir una traición, lo hace desde la sabiduría de haber sentido todo, de haberlo transformado todo, y de haber vuelto a sí mismo más entero, más pleno, más inviolable. En su andar firme y sereno, lleva la certeza de que nada ni nadie podrá volver a tocar su esencia sin su permiso. Porque ha elegido, finalmente, ser fiel a quien nunca lo abandonó, su alma. Cuando la confianza de Tauro se rompe, no solo se desgarra un lazo humano, también se interrumpe un flujo vital en el mapa invisible que sostiene su paz. Para este signo, la lealtad no es un accesorio, es el hilo maestro con el que teje su visión del mundo. Por eso, cuando ese hilo se corta, Tauro no reacciona desde el impulso, sino desde una sabiduría silenciosa que despierta como una tormenta contenida en el corazón de la tierra. En ese despertar, se activan memorias profundas que lo conectan con su herencia simbólica, la del centinela del orden natural, el protector del valor intrínseco, el que sabe que todo lo bueno lleva tiempo, y que el tiempo jamás debe ser despreciado. La energía de Tauro no solo está arraigada al plano material, sino que también se eleva por los senderos del alma. Pocos comprenden que detrás de su necesidad de estabilidad se encuentra una sensibilidad inmensa, una percepción aguda del valor simbólico de cada acto. No olvida los gestos pequeños. No olvida las palabras dichas al pasar. Todo queda registrado en un archivo invisible que guarda con fidelidad inquebrantable. Cuando alguien traiciona esa confianza, no solo rompe un contrato emocional, rompe una ley espiritual. Y esa ruptura, aunque invisible para otros, tiene un peso tan real como el de una montaña que se resquebraja desde dentro. Tauro no busca el drama ni se complace en el conflicto. Pero cuando decide alejarse, su decisión no es un cierre impulsivo, es un acto de soberanía. Sabe que no puede evitar que el mundo lo decepcione, pero sí puede elegir dónde volver a plantar su energía. Aprende, con el tiempo, que no se trata de construir murallas, sino de levantar estructuras internas que le permitan habitar su verdad sin que el dolor del pasado lo gobierne. Y así comienza su alquimia más poderosa, la de transmutar la herida en discernimiento. No se vuelve más duro, se vuelve más sabio. No se hace de piedra, se hace de raíz. En la rueda zodiacal, Tauro es el guardián del segundo paso, el que viene después del impulso ariano. Representa la consolidación de la identidad, la afirmación tranquila del ser. Por eso, cuando algo lo hiere, su respuesta es lenta, medida, densa. No porque no sienta, sino porque su alma necesita comprender, asimilar, reconciliar. Tauro sabe que las emociones mal digeridas se enquistan en el cuerpo, y como signo fijo de tierra, no está dispuesto a cargar pesos ajenos eternamente. Por eso toma distancia. Por eso calla. Por eso corta desde la raíz y no desde la superficie. Lo que pocos ven es la transformación que ocurre en esa aparente quietud. Tauro se reconfigura como el paisaje que ha sufrido una sequía y comienza a preparar la tierra para un nuevo ciclo. Examina sus decisiones, se interroga en silencio, observa sus elecciones sin autoengaños. Y en ese viaje interior, despierta una nueva versión de sí mismo, más íntegra, más consciente, más refinada. Comienza a escuchar su energía con más atención. Aprende a decir no sin remordimiento. Aprende a cerrar ciclos con elegancia. Y sobre todo, aprende a no delegar su bienestar en manos ajenas. La traición, para Tauro, se convierte en una especie de rito iniciático que lo lleva a abrazar su poder creador con más decisión. Ya no espera que otros lo valoren, se convierte en el arquitecto de su merecimiento. Ya no necesita que lo reconozcan para sentirse válido, encuentra su eje en el simple hecho de ser. El amor propio se vuelve su nueva tierra, fértil y profunda. No como un discurso, sino como una práctica cotidiana. Se rodea de personas que vibran en coherencia. Se permite soltar lo que pesa. Y en esa limpieza energética, florece como nunca antes. Tauro también tiene un sentido estratégico muy fino, a menudo subestimado. Puede parecer lento en sus movimientos, pero eso es solo porque calcula cada paso con precisión. Cuando ha sido herido, no se lanza a la confrontación sin propósito. Espera. Observa. Analiza. Y cuando decide actuar, su decisión es irrevocable. No lo mueve la necesidad de demostrar nada.
Lo mueve una lealtad superior, la que se debe a sí mismo. La traición lo ha transformado en un guardián más despierto, en un ser que ha aprendido a leer las vibraciones antes de dejarse encantar por las formas. El alma taurina también sabe de belleza. No una belleza superficial, sino la que emerge de lo auténtico. Y cuando renace después del dolor, no lo hace con máscaras. Se muestra tal cual es, sin filtros, sin adornos, sin necesidad de encajar. Su autenticidad se convierte en escudo y espada. En vez de cerrarse al mundo, decide habitarlo desde otro lugar, más fuerte, más claro, más libre. Ya no necesita pertenecer a espacios donde su valor no es celebrado. Ya no insiste en vínculos que lo agotan. Ya no pide que lo entiendan, se entiende a sí mismo. Y eso basta. A nivel espiritual, Tauro también encarna una lección esencial, la del tiempo sagrado. Entiende, en carne y hueso, que todo lo verdadero se construye paso a paso, sin prisa, sin atajos. Por eso, cuando algo falla, se pregunta, en su interior silencioso, cuánto tiempo invirtió en lo que no era sólido. Y al ver la verdad desnuda, no se castiga, aprende. En esa lección, se transforma en sabio. Aprende a sembrar con más intención. A cuidar su energía como un recurso divino. A decir esto no sin odio, y a decir esto sí sin miedo. Así se convierte en un guardián del valor sagrado. El mundo cambia cuando un Tauro despierta. Ya no se conforma con migajas. Ya no acepta medias verdades. Ya no espera que la vida lo sorprenda, va y la construye, paso a paso, con sus manos firmes y su corazón templado por la experiencia. Camina más ligero, porque ha dejado atrás lo que no lo nutría. Habla con más verdad, porque ha callado lo suficiente. Mira hacia adelante, con la certeza de que nada ni nadie puede destruir lo que ha edificado desde su alma. Cuando ha cruzado el abismo de la traición, no sale herido, sale renovado. Y quienes lo conocen en esta nueva etapa, comprenden que están ante una fuerza inquebrantable. Una tierra fértil que solo florece para quienes saben respetarla. Un espíritu que ha aprendido que su valor no se negocia. Una presencia que inspira, que sostiene, que guía. Porque ha comprendido, en lo más profundo, que todo lo que se derrumba es la oportunidad para construir algo más digno. Y él, que nació para permanecer, lo hará. Con más amor. Con más fuerza. Con más luz. Porque en su renacer, Tauro se convierte en un faro que ilumina incluso en el silencio.